Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Arquihistoria. En el día de hoy, como noticia de último minuto, tenemos grandes descubrimientos del arte germánico. Para entrar un poquito más a fondo acerca de esta gran arquitectura y de este gran movimiento artístico, nos vamos a enfocar un poco en lo que es su origen. Los estilos que presenta la arquitectura alemana provienen de diversos grupos étnicos, dentro de los cuales predomina la cultura germánica. Pero para entender un poco más de este gran movimiento tenemos que conocer el origen de este país. El Sacro Imperio Romano Germánico fue antecesor del este del sur en el siglo XIX y abarcaba la totalidad o gran parte de lo que hoy es Alemania, Bélgica, Países Bajos y Austria. Alemania es un estado de Europa Central que se conformó tras el imperio del Sacro Imperio Alemán. A continuación nos dirigimos hacia el continente europeo, donde tenemos a nuestro reportero John, que nos va a hablar un poco más de lo que es la cronología de este gran movimiento artístico que como lo es la arquitectura alemana. Muy buenas tardes, claro que sí, nos encontramos desde aquí, el continente europeo, más exactamente aquí en la península ibérica, informando. Como todos sabrán, toda la historia de estos pueblos, de los que tenemos registro, inició más o menos en el siglo III. Ya para el siglo IV, estos pueblos que eran nómadas se desplazaron hacia las fronteras con la antigua Roma y allí empezaron a asentarse. Luego, más o menos entre el siglo IV y el siglo V, estos pueblos tenían una relación con Roma por el asentamiento que habían tenido allí. Y para finales del siglo V, estas relaciones se deterioran, dando como resultado que en el año 476 llegue el fin del Imperio Romano. Y más adelante, entre el siglo VI y el siglo X, estos pueblos germánicos, también llamados bárbaros, empiezan con esta ocupación, con esta invasión a Roma, donde se asentaron años después. John, ¿me escucha, John? Al parecer se han robado la cámara con la que está grabando nuestro compañero John, pero no importa, vamos a seguir con nuestro gran descubrimiento del arte germánico y vamos a continuación a hablar un poco de lo que es el contexto histórico de este gran movimiento artístico. Para esto nos vamos a dirigir con nuestro reportero Sergio en la ciudad de Roma, Italia. Y nos encontramos aquí en Roma, Italia, donde vamos a hablar un poco más del contexto histórico-social de los germánicos. La población germana se asentó en poblaciones pequeñas y bien definidas alrededor de toda la península ibérica. Estaban los burgundios en Ginebra, los ostrógos en Pavia, Milán, Ravenna y Verona. Y también estaban los visigodos en Palencia. La división de la sociedad. La sociedad estaba dividida en dos, en libres y esclavos. Pero en los libres habían dos divisiones, que eran los libres que poseían tierras y poder y los libres que no tenían tanta capacidad económica. Los esclavos eran vendidos y subastados a las personas con más poder de la región. Los integrantes de los grupos sociales. El grupo más rico los integraban la realeza, los que tenían parentesco con los reyes y los que tenían poder y tierras. El grupo más de la capa inferior de la sociedad lo poseían las personas comerciantes, artesanos y pequeños agricultores que a lo largo de su vida habían conseguido buenas tierras, buenos bienes, pero no tenían tanta capacidad económica como otras personas. Y los esclavos, que eran los que se encontraban en el lugar más bajo de toda la sociedad y procedían vendidos de las guerras que se originaban a lo largo de todo el territorio. Le damos las gracias a nuestro corresponsal Sergio por esta gran labor que realiza desde Roma, Italia. A continuación nos vamos a dirigir con nuestro periodista John, que al parecer ha podido solucionar sus problemas de conexión. Señor John, por favor, nos comunica qué es lo que ha pasado y por favor puede seguir con lo que es las características de este gran movimiento. Claro que sí, tuvimos un pequeño inconveniente con un delincuente que nos quiso robar la cámara, pero él no sabía con quién se estaba metiendo. Siguiendo con nuestro reportaje desde aquí, la península ibérica, vamos a destacar las principales características de lo que fue este movimiento del arte germánico. Para empezar, lo más destacable es que es un arte bastante primitivo y rústico porque era practicado por tribus nómadas que tenían técnicas bastante primitivas. También podemos destacar un geometrismo muy marcado, acompañado generalmente de una simetría y bastante estilización dentro de todas las obras que ellos hicieron. Algo que resalta bastante a la vista al ver cualquiera de sus obras es un gusto por los materiales de color. También hay una clasificación que podríamos hacer para dividirlos en dos grupos principales, y era que ellos hacían decoraciones de tipo
zoomórficas representando cualquier tipo de animal y a veces representaciones vegetales, y también policromadas, que era donde usaban piedras preciosas y otros metales para resaltar los colores dentro de su obra. Desde aquí se despide su compañero John, seguimos en el estudio. Gracias a nuestro compañero John por ese gran reportaje que hace desde la península ibérica en el continente europeo. A continuación, desde aquí, desde el estudio de Arquihistoria, les vamos a contar un poco de lo que es la pintura de este gran movimiento. Principalmente lo que mostraban eran los rostros y las manos, la pintura germánica antigua y moderna. Había una gran confrontación entre el renacimiento germánico y lo que es el expresionismo y la nueva cultura, que surgen en Alemania a través de la Primera Guerra Mundial. Al parecer han sido infiel aquí a un amigo de Seth. Perdón por lo que están viendo en estos momentos, pero es que es en vivo. Voy a continuar con lo que es la pintura. La pintura principalmente se hacía en murales y lo que expresaban eran los rostros y las manos. A continuación les vamos a contar un poco de lo que es la escultura. La escultura en piedra limitó la decoración de iglesias y baptisterios en forma de relieves, planos, capeles y además de otras cosas como los sarcófagos. Siguiendo los modelos tardorromanos, también se dio la talla de marfil, que es elaborada por numerosos italianos en Galias. Les pido disculpas por lo que ha pasado aquí en el set de estudio. Lo que pasa es que tenemos bajo presupuesto y se tiene que grabar en vivo. A continuación seguimos con nuestro reportero Sergio, que nos va a contar un poco más de lo que son los materiales de construcción de este gran movimiento. Quiero pedirle perdón a todos los televidentes por el pequeño percance que tuvimos en el estudio. Ahora les voy a hablar sobre el tema de materiales empleados en los germánicos. Para ello, el material empleado era la piedra fundamentalmente, aunque no se renunció a utilizar otros materiales. Otra condición ideal era que el templo estuviera abovedado. Esto era por dos razones. Una, para dar mayor relevancia simbólica al edificio, y otra, para darle más práctica, para evitar los incendios de techos de madera que sufrían con cierta frecuencia. También les voy a hablar sobre la orfebrería, que era el principal arte de elaborar objetos, ya sean adornos, utensilios de metales preciosos o aleaciones a ellas. Ellos utilizaron la orfebrería como técnica principal para elaborar las piezas artísticas de la época. La orfebrería son las llamadas artes menores como armas, fíbulas o diversas piezas de adorno, realizadas en oro, plata y diamantes o en aleaciones a ellas. Bueno, seguimos en el estudio con la arquitectura. Damos las gracias a nuestro reportero Sergio por este gran cubrimiento que hace desde Roma, Italia. A continuación vamos a hablar de lo que es la arquitectura para finalizar esta gran entrevista, este gran cubrimiento que estamos haciendo aquí desde el estudio, y nos vamos a dirigir con nuestro compañero John otra vez nuevamente a la península ibérica para finalizar esta gran entrevista. Nos vemos. Claro que sí, nuevamente volvemos aquí desde la península ibérica a darles el último reporte sobre la arquitectura. Aquí nombraremos algunas características principales de la arquitectura para que todo quede claro. Para empezar, esta arquitectura se basó en los estilos bizantinos y en los estilos tardorromanos, de los cuales se influenciaron, aunque ellos también incluyeron cosas propias de los pueblos germánicos. Esta arquitectura era muy pobre materialmente porque básicamente implementaban la piedra, la madera y algunos intentos de ladrillo. También la decoración que se veía en estas edificaciones que ellos realizaron eran frisos que generalmente tenían elementos geométricos, florales y animales. Bueno, eso fue todo por este cubrimiento. Volvemos en estudio.